No sé si me escuchan. Aló, buenas tardes. Perfecto, lo escucho. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se lo escucho. Ok, ya, gracias. Bueno, ahora gracias por la espera. Vamos a empezar entonces. Entiendo que hay una reprogramación de sus actividades por esto de las próximas semanas por el Día de la Medicina. Espero también lo disfruten ustedes. Bueno, vamos a ver. Un ratito, por favor. ¿Dónde está? ¿Ven mi pantalla? ¿Ven? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, muy bien, jóvenes, futuros médicos. Eh, el tema de ahora que me han encargado es hablar sobre lo que significan las enfermedades inmunizantes del sistema nervioso central. Y lo especifico así porque también, bueno, mielina hay tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Y las enfermedades del sistema nervioso periférico seguramente les van a hablar en su llegado el momento en su clase de neuropatías, probablemente. De hecho, el modelo de esta condición es el síndrome de Guillain-Barré. Pero acá, en esto de la enfermedad inmunizante del sistema nervioso central, bueno, también hay un modelo y al cual me voy a abocar sobre todo en a esa condición. Y bueno, después diré algunas palabras sobre él. La segunda forma clínica que le sigue en frecuencia. De hecho, la forma más frecuente es la esclerosis múltiple. Y el, quien primero describió esta condición fue un médico francés que a nivel mundial se le considera el padre de la neurología mundial, que fue Jean-Baptiste Charcot. Él fue el que descubrió o describió, y también, no solamente desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista anatomopatológico, porque él le dio el nombre de esclerosis en placas. El nombre de esclerosis múltiple es un nombre que lo acuñan la literatura anglosajona. Para la literatura francófona, ustedes lo van a encontrar como esclerosis en placas. ¿Mm? Entonces, porque él básicamente trabajó en este lugar que se llama el Hospital de Salpêtrière, ahí al lado del Sena. Bueno, en esa época estaba al lado del Sena, ahora está un poco más alta, como a 2 cuadras, más o menos, 2 cuadras y media, más o menos. Pero él describió, bueno, y no solamente describió esta condición, sino muchas, porque en aquella época, póngase en la situación del conocimiento médico, digamos así, habían personas de un momento a otro quedaban ciegos de un ojo, pasaban algo de 3 semanas, 4, y recuperaban. Ese mismo paciente, luego de unos meses o incluso a veces un año o 2 años, hacía una hemiplegia, que también se recuperaba, pasaba otro tanto y después podía estar ciego de los dos ojos y también después se recuperaba. Y así, ¿qué es lo que sucedía en esa época? Eran los que generalmente los catalogaban como los histéricos, ¿ya? Esos eran los catalogados como histéricos. Y lamentablemente en esa época los histéricos era básicamente una marca social muy imborrable. Entonces eran pacientes que generalmente los internaban. Y lamentablemente, en esa época, el hospital que donde recibían esos pacientes, especialmente estos hospitales de Zapatía, el, y el hecho es que lamentablemente no pocos salían. Porque generalmente en estos lugares, el que entraba, bien difícil que salía. Entonces, eran los pacientes histéricos porque tenían síntomas neurológicos focales, es así, síntomas o signos neurológicos deficitarios focales que tenían una tendencia a la recuperación. Y más o menos ese es el panorama de primera sospecha. Y esa presentación se mantiene hasta ahora. Ya más de 2 siglos después, ese sigue siendo el patrón clínico. Claro, ya se sabe otras cosas, se sabe mucho de esta condición, porque dicho sea de paso, a nivel mundial, digan una enfermedad en la cual más se ha investigado, y han investigado de todo. O sea, si ustedes dicen, ¿han investigado sobre esto? Lo han hecho. Es precisamente esclerosis múltiple. En medicina general, yo no lo digo por los neurólogos, sino simplemente porque es así. Donde más se ha invertido tiempo, economía, logística para investigar una enfermedad es esta, la esclerosis múltiple. Será porque la mayoría
el 80% de pacientes con esclerosis múltiple a nivel mundial pues, están en países desarrollados. Europa, países europeos, Canadá, Estados Unidos, y para ellos es un costo social médico bastante alto. Y probablemente eso es lo que ha motivado en ellos la fuerte investigación que ha tenido, que tiene esta enfermedad, no que ha tenido, sino que tiene esta enfermedad. Bueno, entonces, de primera intención es una enfermedad crónica, y hay que asumirlo así, enfermedad crónica, donde desde el punto de vista fisiopatológico lo que ocurre son procesos periódicos de inflamación y desmielinización. Se inflama, pierde la melina, por lo general en los primeros estadios, en los primeros años de evolución, se remieliniza y el paciente se recupera, pero después ya esa facilidad se va perdiendo. Hay diferentes formas, ya veremos después, de forma de esclerosis múltiple. De hecho, acá me adelanto en decirle que la forma más frecuente es la forma remitente recurrente, que es como más o menos como ese paciente que les describí al inicio. Tiene un déficit, se recupera, aparece un tiempo variable, otro déficit, se recupera y así está en esa evolución ondulante. Hasta llegado un momento en que ese déficit ya no se recupera al 100%, sino que ya se mantiene e incluso puede aumentar el deterioro. En ese caso, ya ese paciente de esclerosis múltiple remitente recurrente se convierte en lo que se llama el secundario progresivo, que es el SP. Son iniciales universales, o sea, por eso lo pongo ahí. Eh, y de hecho, algunos otros pacientes que tienen algo, digamos, de algo más mala suerte, son pacientes que tienen su primer evento y no se comportan como una recuperación y después recaída, recuperación. No, tienen su primer evento y después ya ese signo deficitario se mantiene y progresa y después aparecen otros y también sigue progresando. Eso se llaman los pacientes que tienen el curso primario progresivo. Es poco frecuente, pero existen, lamentablemente los que tienen peor pronóstico. Entonces, al final y al cabo, esta es una condición que es evolutiva, realmente, como no por ser neurológico, sino por la mayoría de enfermedades, tienen ese carácter progresivo. Lo que pasa es que muchas veces hay medicaciones que se estabilizan, pero nadie le va a decir, como decir el hipertenso, el diabético, nadie le va a decir que está curado. Son pacientes que también son enfermedades crónicas que requieren tratamientos prolongados, permanentes prácticamente, y que en su evolución, a pesar de estar recibiendo un tratamiento, están en riesgo de desarrollar complicaciones, a pesar que están cumpliendo bien su tratamiento y están aparentemente bien controlados. Esto no escapa acá, porque también es una enfermedad crónica, donde comienzan a aparecer después ya problemas. Y de hecho, el principal problema, más allá del déficit somático que tienen, la principal preocupación con estos pacientes es que se hacen un deterioro cognitivo, es decir, una demencia por esclerosis múltiple. Y en la medida que avanza el tiempo, esta condición cada vez el deterioro se hace más profundo. Hay una caída del deterioro cognitivo, de la reserva cognitiva funcional que tiene cada uno de estos pacientes, y eso se va hacia el deterioro en la medida que avanza el tiempo de evolución. ¿No? Eso más o menos es el curso donde ocurre y así está presente. Entonces, les había dicho que más que todo la esclerosis múltiple, sí, la mayoría empieza como una forma remitente recurrente. ¿Bien? Una forma remitente recurrente. Hasta un tiempo variable, que en promedio son 10, 12 años, en que ese paciente deja de ser remitente recurrente y después se hace secundario progresivo. Es que aparece el deterioro, pero no se recupera al 100%, no llega al estado basal. Y después, más bien eso no solamente no llega, sino se deteriora más. Aparecerá otro síntoma y después seguirá progresando. Y se llama secundario progresivo, pero todos empiezan con remitente recurrente. Si se dan cuenta, hay una etapa preclínica que es antes del primer brote, el primer síntoma deficitario focal. Y lo interesante de este cuadro es que si ven abajo ustedes, bueno, es un gráfico, pero sí hay evidencia clínica, imagenológica y evolutiva, sí lo hay. Son pacientes que, por lo general, cada recaída está relacionado con un brote. Esta flecha significa una placa activa a nivel de resonancia magnética. Ustedes ven acá abajo varias placas activas, es decir, no necesariamente todas las placas son sintomáticas, ¿ya? Pero un síntoma deficitario sí tiene que ir de la mano con su placa, ¿ya? Eso sí. Entonces, lo más importante de acá es lo que ocurre antes. Y vean ustedes que se demuestra que antes del primer evento, los pacientes
tienen ya placas desmineralizantes a nivel de resonancia magnética. ¿Esto cómo se ha podido investigar? Precisamente investigaciones muy precisas en población de gemelos, donde uno de los hermanos tiene la enfermedad. Cuando hacen el estudio de seguimiento al otro gemelo aparentemente sano, después de un periodo de tiempo que se comienza a ver que inicia a tener placas inflamatorias asintomáticas y por lo tanto este paciente ya desde antes de su primer síntoma ya es un paciente que está desarrollando ya la enfermedad. De tal manera que llega un momento en que después comienza a ver la discapacidad, porque ese paciente ya no se puede ya recuperar, ya no se recupera, ¿ya? Y eso ya modifica la perspectiva de mirar al paciente. Ya los fenómenos inflamatorios cada vez son menos, pero no porque se haya mejorado, sino porque ya prácticamente no hay melina y no hay nada que inflamar. Y en ese momento ya el deterioro es a nivel neuronal. ¿Y cómo se marca el deterioro neuronal en ese momento? A través de la atrofia cortical. Y eso básicamente es lo que se ve en las imágenes. Después vamos a ver unas imágenes en todo caso. ¿Bien? Entonces, eh, generalmente uno debuta con un síntoma neurológico, es monosintomático la mayoría de veces, ¿ya? Y por lo general, lo que más son síntomas motores y síntomas sensoriales. De los síntomas sensoriales, como ven ustedes acá, son los visuales, ¿bien? Son los visuales. Ahora, algo aparte, porque por ejemplo, siempre pues, el nervio óptico es un nervio, ¿no? Entonces, no es sistema nervioso central. Es que en realidad sí es sistema nervioso central. Tanto el nervio olfatorio como el nervio óptico, en realidad histológicamente no son nervios, porque nervio significa una prolongación del sistema nervioso que tiene que tener una vaina de mielina dependiente de la célula de Schwann. Tanto el olfatorio, el nervio olfatorio como el nervio óptico, la, digamos, la mielinización es dependiente de una célula que se llama oligodendroglia, que es exclusiva de la mielinización del sistema nervioso central. En otras palabras, tanto los dos primeros pares genes son extensiones, son prolongaciones de sustancia blanca que salen del interior del cerebro hacia afuera. ¿Mm? Por eso que hay síntomas visuales y alguna vez olfatorios con estos pacientes. ¿Ya? Eh, las lesiones, como dice acá, son focales porque son placas, son áreas donde se ocurre la inflamación y donde ocurre la, la desminización. Estas son áreas que por lo general sí pues pueden la mayoría de veces al inicio se pueden recuperar. Donde genera que más afecta, lo que más afecta son, digamos, les dije los primeros, segundo, en realidad es el segundo par craneal, el óptico, en la zona periventricular. Esto es muy típico de esta enfermedad. Porque, ¿y por qué periventricular? Porque la mayor población, la mayor densidad de oligodendroglio está presente alrededor del ventrículo laterales. Por eso, y ahí, por lo tanto, es la zona donde más inflama, porque el blanco o es la mielina o es la célula productora de mielina, en este caso el oligodendroglio. Por eso que, como la densidad mayor de estas células están periventriculares, ventriculaterales, me refiero, es ahí donde se ve sobre todo las placas demidizantes. Otros lugares muy comunes son el cerebelo, el tronco cerebral y la médula espinal. Y de la médula, la que predomina es la médula cervical, la que más se afecta. Entonces acá tenemos diferentes tipos de áreas que están comprometidas. El nervio óptico, tenemos en el tronco cerebral, a nivel de la médula, entonces tenemos a niveles del cuerpo calloso, que es una zona bastante mielinizada, a niveles subcorticales. Digamos, hay diferentes zonas donde se ven las áreas de desmielinización. Acá se ven con puntitos blancos, en fin, todas estas zonas. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos esta condición de la esclerosis múltiple, hay dos tipos, ustedes que tienen que definir dos tipos de placas, la placa aguda y la placa crónica. La placa aguda es la sintomática, la que se representa el fenómeno de inflamación. A diferencia, de la placa crónica es más que todo la huella que ahí hubo alguna vez una placa aguda y la representación es el área de pérdida de mielina y en la medida que pierde la mielina, ustedes saben, si no recordarán ustedes en sus de fisiología del sistema nervioso, no hay axón que viva sin su mielina, ni tampoco hay mielina que viva sin su axón.
Entonces, en la medida que la pérdida de mielina es intensa, el axón comienza a lesionarse. Y, y un axón lesionado con el tiempo lesiona, o mata, mejor dicho, en práctica, mata al cuerpo neuronal y por lo tanto genera lo que se llama la atrofia cortical, la degeneración axonal, y en respuesta a este fenómeno inflamatorio, una reacción astrocitaria. ¿Bien? Entonces, estos más que todo son marcadores histopatológicos de una lesión crónica y este de acá de una lesión aguda. ¿Bien? Entonces, pero eso es importante reconocerlo. Pero más allá de eso, esta evidencia costó mucho tiempo reconocerlo, porque por muchos años, hasta los años 80, había un dogma que se decía que la esclerosis múltiple es una enfermedad exclusivamente inflamatoria. Y eso era, como digo, un dogma de decir, así es. A pesar que, vean ustedes, este es un artículo publicado en el año 1915, prácticamente más de 100 años, en que el, este autor decía, hay muerte neuronal en esta enfermedad. Bueno, esa publicación quedó en el olvido, pero hasta que finalmente, a finales de los años ya 90, casi ya para el año 2000, comenzaron a evidenciarse ya por otros métodos que sí, ese reporte sí era real. El paciente con la histopatología de esclerosis múltiple, si bien es inflamatoria, es secundariamente degenerativa, ¿no? Porque se muere el axón, acá se ve como la muerte axonal, y después el cuerpo neuronal. Entonces, finalmente es eso, una enfermedad primariamente inflamatoria desminimizante y secundariamente degenerativa, ¿no? Ajá, es un artículo, si bien es bastante antiguo, es quizás el primero que evidenció esto, y después han aparecido otros artículos que van a encontrar, pero lo traigo este porque es digamos, el printing inicial que llamó la atención. Acá tenemos placas activas, tenemos placa crónica, está evaluada en la parte periférica y está evaluada en la parte central. Obviamente, como ven ustedes ahí, hay lesión axonal, hay lesión axonal. ¿Alguien de ustedes me está llamando? ¿No? Bueno, No, doctor. ok. Es, entonces, cada una de estas áreas, ven ustedes acá, el área, los axones degenerados que hay, la densidad de axones, lo cual es esperable, que obviamente en una zona de placa activa, que está el fenómeno inflamatorio activo, está el incendio fresco, hay mayores daño zonal, cuanto es en la periferia y después en el centro. La periferia es mucho mayor, después en el centro. Pero más allá de esto, lo que interesa es acá, ¿ya? Este acá, donde supuestamente hay sustancia blanca aparentemente normal. Es decir, a pesar que aparentemente es normal, ¿ya? Sí se encuentra lesión axonal. Entonces, esta es una enfermedad que en todo momento tiene tanto fenómeno inflamatorio como de fenómeno degenerativo. Lo que pasa es que predominantemente al inicio, ¿no? En un inicio, esta enfermedad es predominantemente inflamatoria y en buena hora, porque es el momento donde mejor resultados terapéuticos se tienen, ¿no? Entonces, la meta de nosotros es tratar de retrasar lo más tarde posible la conversión de lesión inflamatoria a lesión degenerativa, ¿no? Porque de hecho hay muchos tipos de formas demostradas de cómo ocurre el daño neuronal. O sea, primeramente desminimizante inflamatorio y secundariamente neuronal. Acá se está demostrado mucho que el propio estocito que se supone nos defiende, bajo ciertas circunstancias, más bien es una célula autorreactiva de generación, acá como ven ustedes, con componentes sobre todo a través de neurotransmisores. Este es un fenómeno bastante interesante, lo que se llama la excitotoxicidad. Es un fenómeno que está demostrando cada vez más en muchas enfermedades, sobre todo crónicas, en enfermedad de Alzheimer, también en enfermedades agudas como en infartos cerebrales, en la hemorragia cerebroidea, en la enfermedad de Parkinson. Esto básicamente lo que significa es que el glutamato es el mejor neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, es el mejor. Pero tiene que ser tan bien controlado sus concentraciones extraneuronales porque si se pasa de un poco lo que se tolera, eso mata a la neurona finalmente.
Por eso que se llama excitotoxicidad, o sea, una sobreestimulación glutamatérgica. Finalmente, mata a la neurona. Y bueno, hay teorías demostradas experimentalmente de una reactividad, así como reactividad estrocitaria, también reactividad microglial. Hay fallas en lo que significa el gasto energético y sobre todo en el funcionamiento de la mitocondria. Eso también. Hay fenómenos propiamente inflamatorios, ¿m? Cambios en los canales de eso. O sea, digamos, lo que esté llevando a esta enfermedad, porque no se sabe qué cosa es, está generando un daño por diferentes frentes, que todas, por lo menos inicialmente, apuntan a fenómenos inflamatorios. ¿M? Entonces, pero lo digo, y ahora, ese algo es algo que hasta el momento no lo podemos saber. Como le vuelvo a decir, se ha investigado tanto de todo y hasta el momento no se encuentra nada. ¿Ya? Lo cierto es que lo único claro es que hay un mecanismo de autoinmunidad bien definido sobre esto. ¿Ya? Es bien definido. Entonces, ¿cómo es que se trata de ver esto? A través de la posibilidad de que exista una susceptibilidad genética, porque de alguna forma, ¿por qué tanta pacientes, personas con esta enfermedad están sobre todo en el hemisferio norte, ocupando Canadá, Estados Unidos, países europeos, ¿no? Algo debe haber de común en todos ellos. Y siempre acá lo común muchas veces se encuentra en la parte genética. Y los estudios genéticos generacionales con esta enfermedad, los más largos son algo de, si no me equivoco, algo de 60 años, ¿ah? 55, 60 años. Es decir, los primeros investigadores de ese estudio ya fallecieron, pero como que han tomado la posta estos investigadores y siguen esa evolución, tratando de buscar algo genético más específico. Sí hay cambios genéticos, sí lo hay, pero siempre tratan de ser más específicos en algún tipo de antígeno de histocompatibilidad. Entonces, sobre todo porque de alguna manera hay algunas ciertas referencias, sobre todo en los gemelos monocigóticos, y eso pues implica indudablemente un componente de influencia genética. Y a pesar que esa autoinmunidad no se conoce hasta el momento algún autoantígeno, digamos, propuestas, sí, eso sí hay, que están localizadas en la propia melina o en la célula de oligodendroglio, eso sí está, pero no sabemos todavía cuál específicamente es el que genera toda esta reacción inflamatoria, ¿no? De hecho, es que ha tenido que presentarse un antígeno propio de la persona que un linfocito lo ha reconocido como extraño y se convierte en autorreactivo y por cuestiones basales que tiene los mecanismos inmunológicos de cada uno de nosotros, cuando ocurre una activación de un linfocito, se comienza a generar una población monoclonal de ese tipo de linfocito, que para este caso es un linfocito equivocadamente activo y va a generar el daño. Entonces eso es lo que generalmente ocurre en esta condición. Pero todo está relacionado con lo que significa el fenómeno inflamatorio y secundariamente el daño axonal que tiene este paciente. A ver, si me siguen acá tenemos un paciente que tiene la forma remitente, como empieza la mayoría, una forma remitente recurrente, ¿bien? Una forma remitente recurrente, donde el fenómeno fisiopatológico ocurre, presentes los fenómenos de inflamación, se los había dicho al inicio, inicialmente fenómenos de inflamación y con recaídas, recuperaciones, ¿ya? Entonces está ahí recuperándose, cayendo, recuperándose, cayendo. Entonces eso es lo que se llama remitente recurrente. Desde un punto de vista imagen, esta es la parte clínica, esta es la denominación nosográfica, donde la fisiopatología está presente acá. Y desde el punto de vista de imágenes, nosotros vamos a ver lesiones, con este caso, como ven ustedes acá, lesiones blancas, estas blanquitas que ven acá, son lesiones focales puntuales, múltiples, en la sustancia blanca, ¿ya? En la sustancia blanca, ¿ok? Que se llama captan contraste. Cuando captan contraste significa que esa lesión está activa, ¿sí? Está activa. Entonces, esta es la mejor evidencia, lesiones que captan contraste. ¿Sí? Acá también hay otro, y acá hay otro, entonces, de diferente manera. Eh, Muchos, vean ustedes, periventriculares, acá también, otro paciente también periventriculares, acá otro, un poco más alejado, pero miren acá, aunque este sea más notorio, acá también tiene. Entonces, esto es, digamos, lo típico. Entonces, este paciente empieza así, con una carga inflamatoria bastante alta.
En la medida que avancen los años y esa mielina cada vez se va deteriorando, cada vez va desapareciendo, entonces el fenómeno inflamatorio cada vez se hace menor, va reduciendo. Pero como contraparte, un fenómeno que al inicio es mínimo, que es el degenerativo, ¿se acuerdan ustedes de esa slide con barras, donde en una sustancia blanca aparentemente normal se encuentra evidencia de que hay axones lesionados? Bueno, este es el caso. Entonces, en la medida que avanza el tiempo, ya el fenómeno degenerativo se comienza a aumentar y va a llegar un momento en que hay una inversión del fenómeno inflamatorio con el fenómeno degenerativo. En este caso estamos hablando de la forma de esclerosis múltiple progresiva, secundariamente progresiva, donde el fenómeno fisiopatológico ahí es la neurodegeneración y la evolución clínica es la progresión sintomática. Desde el punto de vista de imagen, nosotros lo vemos como atrofia cortical, ¿ya? Una atrofia cortical. Entonces, eh, los pacientes que tienen atrofia cortical están más dañados que aquellos pacientes que están con estas placas inflamatorias, porque esto está diciendo que todavía hay sustrato, pero no todavía se está dañando la neurona, cosa que acá ya está ocurriendo ya, ¿ya? Entonces, esto es lo que generalmente ocurre, esta fenomenología de inversión, de progresión de condición clínica, no solamente clínica, sino evolutiva e imagenológica. Pero más allá de eso, los diferentes estudios que han demostrado es que básicamente la esperanza de vida, o sea, la mortalidad es mucho más alta en estos pacientes. Motivos, muchos, pero lo claro es que los pacientes con esclerosis múltiple tienen una mortalidad mucho mayor que la población general. O sea, si a eso le agregan el deterioro cognitivo y la discapacidad que está presente en muchos de ellos, a veces, dependiendo a qué edad debuta la enfermedad, muchos de ellos están discapacitados en etapa joven, 40, 45, 50 años. Entonces, están ya discapacitados en una época de actividad productiva. Pero así. Esto más que todo lo que trata de decir es que vean ustedes la alta prevalencia, como ven ustedes acá, ¿eh? La alta prevalencia de esclerosis múltiple en países norteamericanos y la mayoría de europeos. ¿Bien? La mayoría de europeos, unos más que otros, pero ahí está. ¿Bien? Entonces, sobre el hemisferio norte. Esto más o menos da, porque cuando comenzaron a hacer estudios en familias, sobre todo en familias con componentes monocigóticos, comenzaron a ver el estudio genético y comenzaron y llegaron a determinar un antígeno de histocompatibilidad. Ese antígeno fue seguido y lo encontraron acá, en los países escandinavos. Acá fue encontrado. Y de ahí se postula esta teoría de la migración vikinga en su época. Bien. Eh, los vikingos llegaron a Norteamérica, no llegaron a Sudamérica, llegaron a Norteamérica y se asentaron y ahí algunos se quedaron y bueno, generaron todo lo que significa la, la transmisión genética de lo bueno y de lo malo. Entonces, y por eso que ahí se afianzaron. Estos pacientes llegaron a Europa y ahí también a los países del Reino Unido, ¿no? Pero a Noruega, en fin. Entonces, y ustedes saben que en algún momento los ingleses prácticamente eh, eran dueños del mundo, ¿no? El 80% de las tierras a nivel mundial pertenecían al Imperio Británico. Tanto así que alguna vez ellos decían, en el Imperio Británico nunca cae el sol, porque siempre va a haber un territorio de ellos que va a ver el sol. Entonces, el, ¿y a qué voy? Que ellos de todos, los que puedan haber tenido influencia, es básicamente en Australia, que es, digamos, el hemisferio sur, la excepción donde más alta prevalencia existe. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucha influencia inglesa, que fueron los que llevaron precisamente la enfermedad junto con Nueva Zelanda. Entonces, esto más o menos sí pues explica esa migración que hubo en la época vikinga y que demostraría que realmente ese encuentro sí ocurrió. Factor ambiental se asume por una sencilla razón. De la misma manera, estas son investigaciones que se desarrollan 20, 30, 35 años, 40 años, están ocurriendo. Entonces comienzan a investigar lo que significan los migrantes. Y una de las cosas muy interesantes es que cuando un paciente, ¿ok? Un paciente migra antes de los 15 años y desarrolla la esclerosis múltiple, lo va a hacer mucho con las características del país que lo recibe. A diferencia, si migra después de los 15 años,
ese paciente, si hace esclerosis múltiple, lo va a hacer con las características del país de donde viene. O sea, la conclusión es que algo pasa antes de los 15 años. Es decir, es una enfermedad que debuta por lo general 20, 25, 30, la mayoría entre los 25 y 40 años. ¿Qué ha pasado en esa época? Antes de los 15 años, sabe Dios, que pasará, que algo debe estar pasando para que esa persona comience a hacer una suerte de autorreactividad contra su propia melina, pero ¿qué es? Eso es algo todavía que no está claro realmente, ¿no? Pero esta es la evidencia, digamos, de estudios de migraciones de pacientes, y migraciones y genéticos de pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Acá se ha hablado muchos de diferentes tipos de protagonistas, virus a granel, de diferente tipo. Acá se ha hablado mucho sobre vacunas. Lamentablemente ese es un tema que se ha asentado mucho en países europeos y norteamericanos. Obviamente, como ustedes saben, allá, donde se había mencionado el SELAI, la mayoría de pacientes están en esos lugares. Entonces, que le digan que si se expone a tal o cual cosa, su riesgo de desarrollar esclerosis múltiple va a aumentar, pues se les para los pelos. Entonces, no, obviamente no se quieren exponer. Le- Eso fue un estudio que fue hecho con la vacuna de la hepatitis. Eso fue más o menos por el año 96, me parece, 92, 93. Yo estaba haciendo mi residencia, apareció ese artículo. Ya pasaron algo de 3, 4 años y se pudo demostrar que realmente que el proceso de información de los resultados fue desastroso, no lo hicieron bien, a pesar que fue un artículo publicado en New England, una revista bastante prestigiosa. Pero bueno, así a veces ocurre, pero ya quedó el printing, ya, eso, de que las vacunas, y eso fue de hecho donde la mejor evidencia ocurrió en la época del COVID, ¿ves? Obviamente la gente no quería vacunarse en esos países. Pero sí, hay otras evidencias clínicas mucho más certeras. De hecho, la hipovitaminosis D sí se ha demostrado cada vez, tiene más fuerza de que también es un factor de riesgo para desarrollar esta condición. Eh, marcador, un marcador serológico, biológico para esta enfermedad no existe. No existe. Entonces, lo único que tenemos que tener es la parte clínica. Pero ahora, pero esto se complica porque, como les había dicho al inicio, esta es una enfermedad caracterizada por déficit neurológicos focales. Entonces, habrá sintomatología de cerebelo, es más, derecho-izquierdo, es más, hemisférico hiberniano, habrá sintomatología de tronco cerebral, derecho-izquierdo, como encéfalo-protuberancia en bulbo, habrá sintomatología medular, eh, hacia la parte, los cordones laterales, cordones posteriores, derecho-izquierdo o global, sustancia blanca, visuales, unilaterales, bilaterales. O sea, es una mezcolanza realmente desde el punto de vista sintomático y sinológico. Entonces, una heterogeneidad clínica es terrible porque no sabemos cómo poder uniformizar. Pero bueno, se tuvo la solución. Entonces, ¿qué es lo que se trata de transmitir? Si es que están dentro de lo que se llama el síndrome típico. O sea, hay ciertas manifestaciones clínicas que uno dice, esto casi un 90% de esclerosis múltiple. Entonces, hay ciertos síndromes clínicos que son de muy alta sospecha. Bien, evidentemente tiene que definirse que lo que tiene el paciente es por un daño al sistema nervioso central, si no, no lo es. No lo es, sistema nervioso central. Y este que es lo más clave, demostrar lo que se llama diseminación espacial y temporal. ¿Ya? Mostrar diseminación que es espacial y temporal. Eh, Dentro de síndromes típicos, estos son, ¿cuáles son? La neuritis óptica, los síndromes troncales cerebrales, oftalmoplegia internuclear, neuralgia trigémino, los síndromes cerebelosos, la meningitis transversa, es lo más típico, ¿ya? Es lo bastante típico, ¿ya? Entonces uno tiene estas condiciones de frente, dice, esto debe ser una enfermedad desminimizante, y ahí comenzarse a buscar qué tipo de enfermedad desminimizante. Como digo, hay diferentes, el más predominante es la esclerosis múltiple. Demostrar la lesión pues, del sistema nervioso central, porque de hecho lo que se quiere es que se trata de una demostración clínica e imagenológica. ¿Eh? Es clínica e imagenológica. Entonces, ¿cómo? Básicamente, lo que ustedes conocen semiológicamente, cómo demostrar una mielitis transversa, el síndrome de mielitis transversa, el síndrome de neuritis óptica, el síndrome de tronco cerebral, el síndrome piramidales alternos, dismetrías unilaterales, en fin. Eso ustedes lo están evidenciando ahí.
Y de todas ellas, la otra evidencia radiográfica es las áreas de lesión. Esas áreas de lesión usted lo va a encontrar de dos formas, pero siempre por la resonancia. O sea, la tomografía acá no sirve, ¿ya? Todo tiene que ser resonancia, ¿no? En la mejor manera, y es la única manera de mostrar las placas más pequeñas se ven con esta condición, ¿ya? Entonces, y siempre es cuando hay un fenómeno inflamatorio con gadolino, siempre van a encontrar la hiperseñal. ¿Ya? Hiperseñal en T1 y el fenómeno inflamatorio per se, sin necesidad de gadolinio, lo van a encontrar en una secuencia que se llama T2, también como hiperseñal. Entonces, es sencillo, ¿no? Creo que tengo ahí por ahí unas placas para que ustedes puedan diferenciarlo bastante bien. Entonces, tener ciertas particularidades de sindrómicas de este paciente y junto con el estudio imagenológico, sobre todo ese, ¿qué significa diseminación en el espacio y en el tiempo? En el espacio significa que un paciente tiene que tener eh, l- lesiones clínicas y radiológicas en diferentes áreas del sistema nervioso central. Es decir, una lesión en el cerebelo, otra lesión en el tronco, otra lesión en el hemisferio cerebral, no sé, o sea, diferentes, al menos dos lesiones en diferentes lugares del sistema nervioso central. Eso se llama diseminación en el tiempo. Y diseminación en el espacio, perdón, en el espacio. Y diseminación en el tiempo significa que esas lesiones han ocurrido en diferente momento. Y la mejor forma de demostrar eso es a través del gadolinio, porque si ustedes le hacen un estudio de resonancia a un paciente con sospecha de esclerosis múltiple, encuentran placas, algunas captan contraste y otras no, entonces dicen que las de que captan contraste son recientes, las que no captan contraste son antiguas, o sea, en diferente tiempo. Demuestran de esa manera que hay diseminación en el tiempo. Entonces, eso es lo que entonces ustedes pueden demostrar tanto en un punto de vista clínico como en un punto de vista de imágenes, eso es lo que les estoy diciendo. ¿Bien? Dimensión, tiempo. Algunas veces no es fácil, sobre todo en los primeros, en el paciente que debuta, que se llama el síndrome clínicamente aislado. Es el nombre que se le da al paciente que tiene una enfermedad inflamatoria de alta posibilidad de esclerosis múltiple, pero que es monosintomático. Entonces, en esos pacientes obviamente es posible que no encuentren una placa, por lo menos detectable, por lo menos detectable. Entonces, en esos casos nos basamos, nos cogemos de lo que significa el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Donde ahí demuestran bandas oligoclonales. Así lo piden, búsquenme bandas oligoclonales. ¿Esto qué significa? Si está presente, ¿ya? Si está presente, esto sería el sinónimo de diseminación en el tiempo, en la resonancia magnética, sería sinónimo. Y por eso en este caso sí es posible ahora diagnosticar esclerosis múltiple en pacientes monosintomáticos, ahora sí. Probablemente hace 20 años, poco más quizás 30 años, no era posible. Y veremos cuál fue el costo de esa mala decisión de ese momento, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos todo lo que significa diseminación en el espacio y en el tiempo. Acá tenemos una resonancia magnética. En la secuencia T1 es prácticamente una tomografía de mejor resolución, donde ustedes ven la sustancia blanca más clara que la sustancia gris y el líquido cefalorraquídeo negro. Cada uno de estos puntos negros son las áreas de gliosis, que como ven ustedes acá, típicamente alrededor del ventrículo laterales. ¿Sí? Aprovecho, ejemplo, no sé si lo estará en el slide, pero una de las características de las placas de esclerosis múltiple es que uno es que son aisladas, ¿ya? Acá están aglutinadas. Eso ocurre en pacientes de largo tiempo ya. Pero al inicio son así aisladas, no están juntas, ¿ya? Dos, que la mayoría son ovaladas, en este caso. Típicos son ovaladas, donde el eje mayor es perpendicular o casi perpendicular al eje del ventrículo lateral. ¿Bien? Queda bien. Entonces, eso es bien típico, ¿eh? Uno describe placas o, digamos, áreas de hipointensidad, de eje mayor perpendicular, periventriculares, en fin. Y uno dice, esto es lo más probable que sea esclerosis múltiple. Claro, cuando le hacen la secuencia T1 con gadolino ya se pinta. Entonces, algunas de estas se van a pintar. Es decir, esas que se pintan tienen, son agudas. Y las otras, que no se pintan, son más que todo.
son secuelas anteriores. Diseminación, aquí se demuestra diseminación en el tiempo. ¿Bien? En T2, esos puntos negros se van a ver blancos. ¿Ya? Igual que en el FLAIR. El FLAIR es la mejor forma de demostrar precisamente estas placas, ¿bien? Sea aguda o sea crónica. Es mejor, se ve mejor ahí. ¿Bien? La diferencia es que, por ejemplo, en T1 y T2 es prácticamente lo negativo. T2 es el negativo de T1. La sustancia blanca en T2 es más oscura que la sustancia gris. ¿Bien? Más oscura. Y el líquido superrefractivo, que acá es negro, acá es blanco. Un intermedio es esta secuencia FLAIR. Esta es muy fisiopatológica, es muy fisiopatológica. A diferencia, esta es muy estructural. Entonces, acá, ¿qué tiene de T2? Que la sustancia blanca es más oscura que la sustancia gris. ¿Qué tiene de T1? Que el líquido cefalorraquídeo es negro. Acá es importante porque, a diferencia del T2, acá el agua se pinta como blanco, pero no diferencia si es un agua, entre comillas, normal o un agua anormal, es decir, por edema, por gliosis, en fin, cosa que acá no. Acá el agua normal siempre va a ser negro y la normal es el problema. Ujú. Entonces acá tenemos diferentes formas de placas divinizantes, incluso a veces nos confunde, pues hasta como una forma cisticercósica o tumoral, incluso a veces, ¿vean? Que en este caso capta contraste, ¿no? Acá tenemos, miren las placas, ¿dónde están? Con ovoides, muchos de ellos, ¿ves? Acá también. Ovoides perpendiculares al ventrículo. Algunos no son periventriculares, no se llaman justacorticales, debajo más de la corteza. No es lo habitual, pero no le llama la atención. Acá otros ejemplos, periventriculares, vean ustedes. Ujú. Como digo, aislados, no están aglutinados. Acá dentan, acá en tronco cerebral, ¿eh? En los pedúnculos cerebelosos, bilaterales. Acá en la columna, está, chiquito acá, este de acá, acá, acá otro. Entonces hay diferentes placas divinizantes en diferentes partes del sistema nervioso central. Lo común en la mayoría de ellas, que no son con contraste, tanto en FLAIR como en T2, se ven blancas. Se ven blancas. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Les decía que los pacientes con esclerosis múltiple, la mayoría de ellos están el, hasta hace veintitantos años, pacientes con estos pacientes, era imposible diagnosticarlos de esclerosis múltiple. No se podían diagnosticar porque necesitaban un nuevo ciclo, perdón, un nuevo episodio de clínico sintomático de esclerosis múltiple. Entonces, todos los criterios de diagnóstico siempre apuntaban acá, de acá para arriba. Dos o más ataques clínicos, ¿no? Y bueno, con lo demás que tenían acá. Después de 2017, ya con la evidencia objetiva demostrada de que eso tiene que cambiar, que comenzaron a aparecer de que un paciente puede tener un brote, solo un brote, pero es susceptible de que puede ser una esclerosis múltiple, por lo tanto recibir tratamiento, porque antes no recibían tratamiento. Entonces eran pacientes que solamente uno veía la historia natural de la enfermedad, no recibían tratamiento, no recibían. Entonces, vean ustedes acá como lo importante, por ejemplo, acá de las bandas longitudinales, porque acá estamos mostrando ya diseminación temporal, ¿no? Para poder demostrar homogéneamente la efectividad de un tratamiento o la evolución de un tratamiento, pues ¿cómo hacer si son manifestaciones diferentes? ¿Cómo homogenizo todo eso? Eso se puede lograr con una valoración que se llama el EDSS, la escala de discapacidad de Cruz. Es una escala que se cuantifica de forma objetiva lo que tiene el paciente y se evalúa cómo está. Acá, dentro de todas estas escalas, de esta escala hay dos fronteras, por decirlo así. La frontera del nivel 3 y la del 6. ¿Qué significa tener 3? Que lo más probable, cuando lleguen a ese punto, el tratamiento probablemente no tenga tan buena respuesta ya. No tenga tan buena respuesta. Y la escala de discapacidad 6 significa que el paciente ya está en silla de ruedas. Ya está en silla de ruedas. Entonces, si vean ustedes acá, qué tan importante es la resonancia magnética de debut. Si un paciente, ustedes le hacen la resonancia
debuta la enfermedad o llega por primera vez ustedes, independientemente de que sea de Google o no, y le encuentran más de 10 lesiones o, eh, o de lesiones 10 para abajo. Entonces, ven ustedes acá, para llegar a la escala de discapacidad 6 a los 3 a los 10 años, aproximadamente un 75% lo hace. Y estos que tienen menos, solamente un 15%. Lo mismo puede ocurrir acá también. Los que tienen más densidad de lesiones llegan en mayor número a los 10 años a escala de discapacidad 6 que los que tienen menor número de lesiones. Entonces, la resonancia magnética, más allá del diagnóstico que les puede permitir, también les permite información de evolución, de pronóstico, ¿no? Entonces, uno más o menos se da cuenta cuántas lesiones tiene este paciente, más qué tan fácil va a ser o qué tan complicado se va a manejar la situación en este paciente. También de la misma manera, en el caso de recaídas, acá de- vean ustedes, pacientes con con un brote, 2 a 4 recaídas, acá no son placas, sino recaídas, ¿ah? Sintomáticas. Una recaída, 2 a 4 y más de 4 en todo caso. ¿Ya? Eh, ¿Cuánto tiempo pasan para llegar a la escala de discapacidad 3 y cuánto a la escala de discapacidad 6? Vean ustedes, obviamente, cuanto más brotes tenga el paciente, va a ser más precoz llegar a esta escala, en este caso 3 y en esta 6. Pero lo que me interesa acá es que ustedes vean esta primera columna, un brote. Y esto es lo que pasaba con aquellos pacientes que solamente tenían un brote y solamente uno y nunca recibían tratamiento. Imagínense este caso, pues llegaba a silla de ruedas, un paciente que debuta su enfermedad a los 24, 25 años, a los 45, que es más o menos a los 20 años cuando llega acá, a los 25 años, 45 años, productivo al íntegro en cualquier otra condición, ya estaba en silla de ruedas. Y sí, que solamente por verlo, su historia natural de enfermedad. Entonces, estas evidencias y otras que hay, esto lo pueden fácil de encontrar, los estudios clínicos que han tenido con esta condición. Es fácil de encontrar y de poder determinar que sí, amerita que estos pacientes, bajo ciertas condiciones y demostraciones, sí son susceptibles de tener el diagnóstico de esclerosis múltiple por más que hayan tenido un solo evento. Eso es lo que ahora se llama el síndrome clínicamente aislado. La forma de esclerosis, le había dicho inicialmente, factores de buen pronóstico, cuanto más temprano se presente, es mejor. ¿Ya? En la mujer tiene mejor, los síntomas iniciales visuales y sensitivos son de mejor pronóstico y obviamente que sean la forma remitente recurrente. Los hombres, o sobre todo que debutan después de los 40 años, eso sí, por lo general no tienen tan buen pronóstico de respuesta. Siempre un síndrome piramidal o un síndrome cerebeloso no es tan bueno también, a diferencia de los otros. Entonces eso es algo que también tienen ustedes que tener en cuenta. Es lo mismo, ya. Acá tenemos lo que se llama diagnóstico diferencial, o sea, es un poco engorroso es la investigación de estos pacientes, porque hay lo que se llaman los simuladores de esclerosis múltiple, y esos simuladores tienen diferente naturaleza, vean ustedes, metabólicos, inflamatorios, infecciones, neoplásicos, en fin. Entonces uno tiene que estar inseguro para que de lo que tiene el paciente realmente es esclerosis múltiple. El tratamiento acá es relativamente sencillo, sobre todo las recaídas, y eso un médico general lo puede hacer. El corticoide, acá el paciente tiene un déficit neurológico focal aguda demostradamente por enfermedad inflamatoria definizante, corticoide. ¿Cuál corticoide? Es la metilprednisolona, es esta. No es ni dexametasona ni de cortisona, no. Es el único que es efectivo para la recaída, es la metilprednisolona. Se da un gramo endovenoso diario en una infusión dependiendo de qué tan comprometido está, entre 3 a 5 días, no más de 5, y después se completan 2 semanas con prednisona 1 mg. Eso, solamente es eso, nada más. El punto, más que todo, más complicado es qué se hace después para que ese paciente reduzca el riesgo de tener un nuevo episodio, ¿no? Entonces ahí entran a tallar lo que se llama terapias modificadoras de enfermedad. Y esto, como les voy a decir, hay cada vez aparecen otros, cada vez algo mejores, pero también algunos problemas, pero siguen apareciendo. Es más, ahora, hasta hace 4 años, 3 años, todos eran parenterales. Ya comenzaron a aparecer los medicamentos moduladores de la inmunidad, que son de administración oral. Obviamente es una gran ventaja para los pacientes
que tienen que estar sometidos a ese tratamiento parenteral. Entonces tenemos de diferente tipo. Los antiguos, donde están sobre todo los interferones, ¿ya? Luego los que tienen infusión periódica, que son los anticuerpos monoclonales. Hay más que estos tres en realidad. Más. Hay alfingolimo oral, dimetilformato de aminoácido oral y otros tipos de alternativas que se tienen, ¿no? Entonces hay diferentes, eso hay. De hecho, en el tiempo, el interferón fue el primer tratamiento que había, el que demostró efectividad, se sigue usando, pero claro, uno comienza a preguntarse en este cuadro, ¿no? En la medida que avanza el tiempo, han aparecido otros medicamentos y que son mucho más eficaces que los primarios. ¿Ven ustedes? Los últimos son muchísimo más eficaces. Pero si ustedes comienzan y ven a nuestros pacientes en el hospital o cada uno, primera lección, siempre es interferón. Pues es que lo que pasa es que, una sencilla razón, es que si bien los más modernos tienen mejor eficacia, su perfil de efecto adverso no es tan banal, da muchos problemas, efectos adversos tienen estos medicamentos. Entonces, la verdad que, de ese punto de vista, la seguridad que tiene interferón, más de 45, 50 años de uso, se sabe ya, el interferón se sabe de qué pico gea ya realmente. Entonces, eso uno sabe y sabe con seguridad qué es lo que espero, qué es lo que pretendo encontrar, si es que algo va mal. Pues eso es así. Pero con los nuevos, y cada vez, cuando más nuevo es, las sorpresas cada vez son mayores. Entonces, a veces malas sorpresas. Entonces, tenemos esa brecha, digamos, con estos nuevos medicamentos, pero que desde el punto de vista de seguridad no son tan buenas, por más que su eficacia sea mayor. ¿Dónde actúan todos estos? Variable, diferente. Vean ustedes, en diferentes lugares el sistema nervioso comienza a actuar, ¿eh? En diferentes lugares. Por eso que la variabilidad y el intento de encontrar el mejor medicamento para cada paciente, ¿no? Esta es una enfermedad que genera mucha discapacidad y no solamente lleva a la discapacidad, como uno piensa generalmente desde el punto de vista laboral, pero este es un dibujo de un niño, no me acuerdo si es en un colegio danés o sueco, donde bueno, le dicen dibuja de familia. Y la perspectiva de este niño, lamentablemente, que solamente vivían con su mamá, la mamá con esclerosis múltiple, joven la mamá, y el niño, como siempre, a la espalda de la madre, solamente con su hermanita. Era, entonces, era básicamente, y uno a veces ve estas cosas, no solamente en esclerosis múltiple, sino en toda enfermedad que puede ser capacitante, ¿no? No necesariamente neurológica, hay muchas enfermedades, otras enfermedades discapacitantes en medicina. Entonces, aquel punto es qué podemos hacer para cambiar esta perspectiva. Y esto va mucho a lo que significa el diagnóstico temprano, ¿no? Y la posibilidad de darle alternativas. El problema es que esta enfermedad es cara. Es cara para el diagnóstico, es cara para su control evolutivo, es cara para su tratamiento. O sea, un tratamiento por lo general no baja de 800, el más cómodo, 800, 900 mil dólares, $1.000 mensual. O sea, y eso es un presupuesto, pues, alto. Ya las nuevas drogas, los nuevos medicamentos, los últimos, no bajan de 5.000 más o menos por dosis, dólares, no soles, sino dólares. Entonces es un problema realmente esta parte, esta enfermedad. Pero bueno, tenemos entonces los interferones, que son los más antiguos, donde básicamente su uso son las formas remitentes recurrentes y la secundaria progresiva. ¿Bien? Tenemos la evidencia de cómo los interferones pueden influenciar en los cambios a nivel de parénquima cerebral. Vean ustedes el placebo e interferón, ¿ya? Se ve que, por ejemplo, en el primer año no hay mayor variación, diferenciación, y acá recién en el segundo año ya se ve las diferencias de protección cortical cerebral. En otras palabras, uno de los mensajes es que si van a tratar a estos pacientes en algún momento o van a sugerirle, díganle que por lo menos más de un año tiene que tomar tratamiento. No vale la pena que gaste plata por 3, 4, 6 meses. No van a haber diferencias. Las diferencias las van a ver después del año de tratamiento, ¿no? De la misma manera, la reducción de placas desminimizantes también. En el primer año no se va a ver tanta diferencia cuando hacen estudios de interferón contra el placebo, pero recién en el segundo año ya lo van a ver ya, ¿no? ¿Eh?
De la misma manera, acá ven ustedes cómo la tasa de protección, o en este caso de recaídas, ven ustedes con el interferón comparado con un anticuerpo monoclonal, es mucho menor la tasa de recaída anual, pero les insisto, acá también tienen que ver los riesgos de efectos adversos. ¿Ya? Eh, para mencionarles, se ha visto reactivación de cáncer, presencia de cáncer, ¿ya? Cáncer hepático, cáncer cutáneo, cáncer tiroideo, ¿ya? Se ha demostrado reactivación de algunas enfermedades de la cabeza, la tuberculosis, la hepatitis, y alguna vez se ha generado pues, problemas de mortalidad. Se ha visto también fenómenos alérgicos severos, ¿no? Entonces, entonces, todos esos factores hacen que, por más que la eficacia sea mayor que los convencionales, tipo interferón, todavía sigamos utilizando esos medicamentos que a la vista pueden ser menos útiles, pero muchísimo más seguros. Por eso que se utiliza cada vez más el modelo de tratamiento escalonado. En la medida que va avanzando en la condición, ya comenzamos a tener otro tipo de alternativas. Claro. Eh, Paso una vez antes de las preguntas, si quiero ahí, la otra condición, que es el complejo de la neuritis óptica. ¿Ya? A diferencia de la esclerosis múltiple, esta condición solamente afecta la médula y los ojos, y los nervios ópticos. ¿Ya? Al médula espinal y los nervios ópticos. A veces uno, a veces otro, o a veces los dos. ¿No? Entonces tenemos todo el compromiso, ¿ya? Es donde más. Pero si hay ciertas áreas fuera de estos lugares donde también están presentes, en menos frecuencia, pero ocurren. Lo interesante es que cuando están presentes en esos lugares, prácticamente le está dando el diagnóstico. No es como en la mielitis transversa o la neuritis óptica. Porque cuando un paciente tiene alguna de ellas, uno se pregunta, ¿es una neuritis óptica o mielitis transversa convencional, que muchas veces es viral? ¿O es el debut de una esclerosis múltiple? ¿O es el debut de un complejo de neuritis óptica? Entonces uno tiene que estar seguro de que esas alternativas para ver el tratamiento a largo plazo. Porque gracias a Dios la mayoría tiene el mismo tratamiento de etapa aguda, que es corticoide. ¿Mm? Entonces, así como en esclerosis múltiple hay lo típico, acá también hay cuestiones típicas. Y una de las más típicas es la neuritis óptica, pero acá, ¿qué es lo típico? Que es bilateral. Bien raro, bien inusual que una esclerosis múltiple debute como bilateral. ¿Bien? Debute con bilateral. Esto es lo normal, y acá tenemos una neuritis óptica inflamatoria con los barres de papila borrosos. ¿No? Es así como se ven acá, como también definidos. ¿Qué es lo otro? La mielitis transversa, pura mielitis transversa, una paraparesia con nivel sensitivo, compromiso esfinteriano, también es bastante típico, ¿ya? Una transversa, porque generalmente en esclerosis múltiple lo que afecta son cordones, pero no una mielitis transversa, pues, eso no. Y otro que es bastante común, bastante, no común, pero es bastante orientador, ¿no? Sospechoso, es síndrome de área postrema. Es donde, en este caso, acá también hay placas, por si acaso, ¿eh? También hay placas, pero diferentes a la de esclerosis múltiple. Las placas están en el piso del cuarto ventrículo, se llama área postrema. Y ahí el paciente, la manifestación no es ninguna focalización. Ahí es un paciente que tiene náuseas, vómitos, hipopersistente. Le hacen de todo, le investigan todo y no encuentran nada. Claro, lo último que piensan que sea pues, una placa diminizante de área postrema. Esa es la manifestación típica de esta condición. Y cuando está presente, uno dice, esta es una neuromyelitis óptica. ¿No? Eso es, también es una forma de presentación clínica. ¿Bien? A diferencia de la esclerosis múltiple, acá sí tiene un marcador biológico, que es la, la inmunoglobulina de la neuritis óptica o antiacuaporina 4. ¿Por qué acuaporina? Porque es el blanco. ¿Ya? El blanco de autoinmunidad humoral de esta condición son los canales de agua, que están presentes sobre todo en el piso del cuarto ventrículo. ¿Mm? El pronóstico no es tan bueno como en el caso de esclerosis múltiple. Pronóstico precoz me refiero, ¿ah? Al final y al cabo ambas terminan mal, pero precozmente, sí, pues, son mucho más severos sus ataques, generalmente no llegan a recuperarse totalmente
Es un problema con esta condición, ¿no? Es un problema. Es, tal vez esto sea fisiopatología en un lado celular, que es predominantemente de esclerosis múltiple, y en un lado humoral, que es prácticamente el complejo de la neumonitis óptica. Acá también tienen criterios de diferente tipo. eh, por la presentación clínica, por las imágenes, es diferente, es diferente. Acá tenemos en el caso cuando es seropositivo, o sea, tiene anticuerpos anti-capurina 4, ¿eh? Las diferentes manifestaciones típicas que se tiene. Acá sobre todo cuando es más bien anticoprina 4 cero negativo, ¿qué alternativa se tiene? Las imágenes que están presentes acá. Y acá quizás lo que más importa, pero es un toque para que vean. Mm, Vean ustedes, por ejemplo, acá, el nervio óptico, miren lo blanco. Lo blanco significa inflamación. Eso es lo que está acá. Y acá, en transversal, ve lo blanco, sino los nervios ópticos. En este caso serían cintillas ópticas. Ya. Bueno, en fin. Entonces, ya. Acá tenemos la médula cervical, ¿no? ¿Qué diferencia vemos acá? Entonces acá tenemos placas, miren ustedes, relativamente pequeñas. Acá tenemos una placa longitudinal amplia. Y eso también es útil. Cuando un paciente tiene ustedes placas, que su tamaño de la placa es menos de 3 segmentos vertebrales, como este acá, menos de 3 segmentos vertebrales, lo más probable es que sea esclerosis múltiple. Cuando es más de 3 segmentos, lo más probable es que sea neumonitis óptica. También les ayuda en eso. Vean ustedes, ven, como la lesión vertebral, entonces, desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi 8. 8 segmentos vertebrales comprometidos, ¿no? Acá, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ve? Y un poquito acá, 5 más. Entonces, a diferencia de acá, miren ustedes, acá, uno más. Entonces, es diferente, pues. Es fácil de diferenciarlo en este caso, ¿no? ¿Ve? Miren acá, chiquitito. Uno nomás. Esta es una esclerosis múltiple. Es una esclerosis múltiple. Vean ustedes cómo está aglutinado. Le dije hace un rato que las placas de esclerosis múltiple de inicio son las placas aisladas, ¿ya? No, no están aglutinadas, conglomeradas. Diferente acá. Estos precozmente se conglomeran y se conglomeran alrededor de un ventrículo. No el ventrículo lateral, sino el tercer ventrículo, que también es típico, alrededor del tercer ventrículo, ¿ya? Y hay placas aglutinadas bilaterales, es lo más probable que sea esclerosis, digo, neuritis óptica. Acá la desminización en el piso del cuarto ventrículo, el área postrema. ¿Eh? Acá, el área postrema, muy chiquito. Hay un cuadro donde sí ven algunas diferencias. ¿No? Con diferencias, ¿no? Tratamiento agudo, igual que el anterior, que es esclerosis múltiple, metilprednisolona, máximo 5 días, y después se termina con esclerosis múltiple. Perdón, eh, termina con prednisona, perdón. El tratamiento ya modificador, ese sí, es muy diferente a la esclerosis múltiple. Y tenerlo bien claro, porque algunos medicamentos, como estos acá, más bien pueden agravar, ¿ok?, a estos pacientes. Lo que es útil en esclerosis múltiple no necesariamente es útil en movilidad óptica. Alternativas, la cetoprina, ¿ya? De los anticuerpos monoclonales, el único que hasta el momento ha demostrado efectividad es el rituximab, pero después no, ninguno otro. Algunos inmunosupresores, ya muy particulares, que me usan más desde el punto de vista oncológico, también se están usando, pero también, como les digo, no tienen tanta efectividad como lo que ocurre con estas dos primarias. Ok. ¿Tienen alguna pregunta para estas dos condiciones? Recuerden que es una enfermedad dinámica. El comienzo tiene componente degenerativo, pero que es predominantemente inflamatorio y que llegado un tiempo esto se invierte, dejando las secuelas. ¿Se tendrán alguna pregunta? Todo claro, doctor. Muchas gracias. Bueno, sí. Si hay alguno de mi grupo, me puede
¿Me puede mandar un mensaje a alguno de mi grupo de práctica para enviarles un link? Doctor, si no le mandamos por WhatsApp. Ya, ok, Ya, listo. doctor. Gracias. Hasta luego. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Disculpe, ¿iba a haber una pregunta? Ah, bueno, ya, ok. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bueno.